Hola, soy el profesor Elvis. Hoy vamos a resolver ayudamos en la toma de decisiones haciendo uso de las medidas de tendencia central. Situación. Una buena toma de decisión. El entrenador de básquet de una institución educativa debe elegir a uno de los dos deportistas que están en la banca para que ingrese al campo en un partido decisivo durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Para tomar la decisión, consulta una tabla con la puntuación de cada uno de ellos en los partidos anteriores. Los puntos anotados por cada deportista en los 5 últimos partidos figuran en la siguiente tabla. Entonces podemos ver a Pablo y a Claudio y sus puntajes en los últimos 5 partidos. Recordemos que es el deporte de básquetbol, por lo tanto, el que tenga más puntajes se podría decir es el que va a ser mejor deportista. Pero no siempre es así, ¿verdad? Porque son 5 partidos. Si fuera uno solo, fuera más rápido. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los deportistas debería ingresar al partido decisivo y por qué? Primero comprendamos el problema. ¿A cuántos deportistas debe seleccionar el entrenador? Muy bien, el entrenador debe seleccionar a uno de los dos, ¿verdad? Que está en la banca, entonces para que ingrese solo a uno, ¿verdad? ¿A cuántos partidos corresponden los puntajes de cada deportista? Muy bien, corresponde a los últimos 5 partidos. ¿Qué te pide hallar en la pregunta de la situación? Correcto, elegir entre uno de los dos jugadores, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta la tabla, ¿sí? Que contiene datos. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Correcto, son estatígrafos, es decir, son son datos que tienden a ubicarse cerca del centro de la muestra ordenada y describen a todo el conjunto de datos en un solo valor. ¿Sí? Entonces, estos nos ayudan a describir, ¿sí?, los conjuntos de datos en un solo valor. Y las medidas de tendencia son tres que estamos estudiando: media, o llamado promedio, mediana y la moda. Recordemos algunos de ellos. La media aritmética, cuyo símbolo es este, recuerden, una X y un sombrerito vertical, ¿sí? Un sombrerito, una línea recta, se obtiene sumando todos los valores del conjunto, dice, y dividiéndolo por la cantidad de datos. La mediana, cuyo símbolo es una M mayúscula y la E minúscula, es el valor central, dice, del conjunto de todos los datos ordenados. Mira, ojo, acá tienen que estar ordenados. Y que está en el centro es la mediana. La moda, cuyo símbolo es la M y la O, es aquel o aquellos valores, es decir, que puede ser varios, de la serie que tienen mayor frecuencia. Se utiliza para cualquier tipo de variable, es decir, la moda son los valores que más se repiten. Ahora nuestro plan. Para eso recordemos nuestra pregunta. ¿Cuál de los deportistas debería ingresar al partido decisivo y por qué? Entonces, para responder la pregunta, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Primero vamos a determinar la moda de los puntajes, luego la mediana de los puntajes, luego la media aritmética y luego vamos a organizar estos valores, ¿sí?, en una tabla y lo vamos a interpretar. Y luego vamos a identificar al deportista que se debe elegir. Vamos a ordenar los puntajes en una tabla.
¿De acuerdo? Ahí están nuestros valores y ahora vamos a ordenarlos en forma ascendente. Primero vamos a utilizar la de Pablo. Ya está ordenado, mira. 6, 10, 14, 14 y 20. Así se repita, lo copiamos igual, ¿ya? Porque tiene que haber 5 datos. Ahora la de Claudio. 12, 13, 14, 15, 16. Ahora vamos a determinar la moda. Entonces, para cada uno, para Pablo y para Claudio. Y para eso debemos recordar lo siguiente. La moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, el valor que tiene mayor frecuencia. Veamos primero para Pablo, ¿de acuerdo? Fijémonos en Pablo, ¿sí? Veamos, ¿hay algún valor que se repite? Correcto, se repite el 14, ¿verdad? Sí, el 14 se repite. Por lo tanto, diremos que para Pablo el puntaje que más se repite 2 veces es 14. Por lo tanto, la moda es 14. Ahora vamos a ver para Claudio. Observemos, ¿hay un valor que se repite? No, ¿verdad? Ningún valor se repite. Por lo tanto, vamos a decir que es amodal. ¿Por qué? Porque ningún puntaje se repite. Mira, tienes 12, 13, 14, 15, 16. Por lo tanto, es amodal. Ahora vamos a determinar la mediana. Ojo aquí, mucho cuidado acá en la mediana. Primero ordenamos, dice, ordenamos los datos. ¿Sí? Vemos que están ordenados y vamos a recordar lo que es la mediana. La mediana es el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada, dice, de un número impar de datos. ¿De acuerdo? Si la muestra tiene un número de par de datos, tiene un número par los números de datos, la mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales, ¿sí? Entonces tiene que estar en el centro, pero nuestros datos tienen que estar ordenados. En nuestro caso ya está ordenado, ¿sí? El 6, el 10, el 14, 14, 20. Entonces, en Pablo es el 14, ¿te das cuenta? Porque está en el medio. Entonces, Pablo su mediana es 14. Ahora veamos en Claudio. Tenemos 12, 13, 14, 15, 16. Ya está ordenado, ¿cierto? Entonces ubiquemos la mediana, el que está en la parte central. Oh, nuevamente el 14, ¿cierto? Muy bien. Y de esta manera tenemos que la mediana de Claudio es 14. Entonces decimos que la mediana de los puntajes alcanzados por Pablo y Claudio es 14. Ahora vamos a determinar la media aritmética. Y para eso tenemos que recordar qué es la media aritmética o promedio. Ese promedio de los datos, dice. Se obtiene, ¿cómo se obtiene? Al dividir, dice. La suma de todos los datos. ¿Con quién dividimos? Con el número de datos que tenemos. Veamos. Para Pablo. Ahí está el símbolo del promedio. Necesito nuestra tabla. Ahí está nuestra tabla. Para Pablo. ¿Qué datos debo hacer? Correcto, debemos dividir, ¿verdad? Sumar los puntajes. El 6, el 10, el 14, 14 y 20. ¿Y por qué, profesor, lo dividió entre 5? Ah, buena pregunta. Porque tenemos 5 datos. O sea, sumo mis 5 datos y los divido entre 5, porque tengo 5 datos. Sumamos la parte superior o numerador, 64 entre 5, divido 12,8 aproximadamente. Ahora vamos con la de Claudio. ¿Sí? Igual manera, tengo que sumar todos estos datos, 12, 13, 14, 15, 16. Lo voy a sumar y lo divido también entre 5, porque tengo 5 datos.
70 entre 5, 14. Entonces la media de los puntajes de Pablo y Claudia son 12,8 y 14 respectivamente. Ahora vamos a organizar todos estos datos que hemos obtenido en una tabla. Sí, la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces ahí tenemos, mira, tenemos a Pablo y a Claudio con sus puntajes de la media aritmética, mediana y moda. Recuerden que en Claudio la moda es amodal, por eso está en la rayita, no tiene moda. Ahora observemos el gráfico y vamos a tener que obtener algunas descripciones o conclusiones. A ver, ¿qué podríamos decir? A ver, ¿qué tienen en común Pablo y Claudio? Muy bien, la mediana, ¿verdad? Son iguales, 14 y 14. Entonces decimos que también el valor promedio, o sea, se refiere acá a la media aritmética, dice que es mayor en Claudio. Correcto, Claudio tiene mayor media aritmética promedio. Lo que habíamos dicho, las medianas son iguales. 14 y 14, ¿vieron? Sí. Y la moda solo lo encontramos en los puntajes de Pablo, porque Claudio no tiene. Sí, Pablo nomás tiene moda, ¿ve? 14. Claudio no tiene. Entonces, ¿a qué deportista debería elegir el entrenador para el partido decisivo? ¿A quién? Correcto, debería elegir a Claudio. ¿Por qué? Porque su promedio aritmético o media es mayor que la de Pablo, ¿verdad? Y luego las medianas son iguales.